Bueno, Dios les bendiga, hermanos, ahí donde están. Gracias por sus comentarios. Dios les siga bendiciendo y vamos a compartir esta parte de la palabra del Señor con ustedes, con cada uno de los hermanos. Y esta parte de la Escritura la encontramos en Hebreos 3.1, y nos dice el Señor: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús. Esto de que consideremos al sacerdote de nuestra profesión es al Señor Jesucristo. En toda actividad que hagamos, desempeñemos, dice que le consideremos cuál sería la reacción del Señor Jesús para poder hacer la actividad cualquiera que ésta sea. Pero en este día vamos a ver el cuarto deber del cristiano. Como cristiano, Dios nos llama a esa profesión de cristianos. Y en Romanos, en el capítulo 12, versículo 4, nos dice el Señor de qué se trata. Romanos 12:4. Nos dice el Señor en este pasaje: porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. El Señor Dios nos habla de unidad, la unidad que debe de practicar el cristiano, y más dentro de la iglesia local. La iglesia sabemos que es cada uno de nosotros, pero la reunión que hacemos en el versículo 1 de Romanos nos enseña y nos dice que presentemos nuestros cuerpos vivos en sacrificio santo y agradable a Dios. Dios está en todas partes, eso no hay duda de cada uno de nosotros. Dios está en todas partes. Pero Dios nos enseña que debemos de estar en una unidad, no solamente espiritual, sino en una unidad material. Y en este pasaje de Romanos, en el versículo 4, el Señor Dios nos dice: porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero que no todos los miembros tienen la misma función. Cada uno de nosotros formamos el cuerpo del Señor Jesucristo. Dentro del Señor Jesucristo, en ese cuerpo, no puede haber un órgano que tenga gangrena, que esté enfermo. Todos los miembros del cuerpo del Señor deben de estar al 100%. No puede haber miembros que estén mal. Y hoy en día usted se va a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta en diferentes congregaciones, se aprende mucho de doctrina, pero no se aprende la obediencia. Y la obediencia Dios le da un lugar más alto que a todo lo demás. Dice el Señor que la obediencia es más que muchos holocaustos. Entonces, cuando Dios nos habla del cuerpo, más adelante el Señor Jesucristo dijo que si un miembro es culpable o responsable de que el cuerpo se eche a perder, es mejor cortar ese cuerpo y echar ese miembro y echarlo de el cuerpo. Que es mejor entrar al reino de Dios sin un miembro a que todo el cuerpo se eche a perder. Bueno, Dios va hablando de la unidad. ¿Cómo vamos a verlo? Dios nos enseña que tenemos diferentes funciones. Habrá veces que dentro de la congregación se toman decisiones que nos cuestan trabajo, pero quisiera que en esta mañana podamos entenderlo delante de Dios y delante de nosotros. En las iglesias nos cuesta trabajo tomar una decisión
cuando un hermano está contaminando a la congregación, ya sea que por sus malos consejos o su mala actitud esté arrastrando a otro, se lo está llevando y decirle: hermano, si sigues en este proceso, estás mal, estás arrastrando a tu familia, estás arrastrando hermanos, inclusive nos puedes acarrear una división dentro de la iglesia. Entonces, hermano, tienes que practicar la unidad con la iglesia. Aquel hermano podrá ponerle muchos peros, pero hablando con él: hermano, tú debes de practicar la unidad, aunque ésta no esté de acuerdo con lo que tú pides o demandas. Tienes que estarlo practicando. Entonces Dios nos dice que no tienen la misma función. El apóstol Pablo llegó el momento en que tomó una decisión y decía que cuando alguien pues tiene una forma de actuar diferente, dice que se le llame, que se platique con él 1, 2 veces o 3, y que al final se le tenga como gentil o publicano, pero que se le acepte, que no se le eche de la iglesia. ¿Por qué? Porque no está practicando la unidad, y el no practicarla está cometiendo un error, le está faltando no solamente a la iglesia local, sino le está faltando a Dios. Dios nos habla de funciones, diferentes funciones, pero estas funciones llevan un propósito, la unidad. Entonces el Señor Dios nos sigue diciendo que esta unidad se hace con respeto. Hermano, yo a usted, usted a mí, los de acá a los de este lado y viceversa, debemos de respetarnos. Debe de haber un respeto. Cuando se empiezan a practicar bromas y luego va más allá, bromas pesadas, se va perdiendo el respeto. Y debe de haber confianza, pero debe de haber un respeto. Ahí la unidad tiene un buen cimiento. Y Dios nos lo va enseñando a través de su bendita palabra. Vamos a buscar en el libro de Juan, en el capítulo 15, versículo 5, las enseñanzas que Dios nos va dando. Juan, capítulo 15, versículo 5. Dice el Señor de esta forma en su palabra. Juan 15, 5. Se los voy a leer, y le voy a leer desde el versículo 1, y usted le va a seguir con su vista. Dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará fruto, mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nos habla el Señor Jesús de la unidad, y la unidad nada más se puede practicar los unos con los otros. Yo no puedo ser el pastor si no hay congregación, y no hay congregación si no hay pastor, y no hay una iglesia por la cual venga el Señor si ésta busca trabajar en forma individual. Entonces el Señor Dios nos enseña, dice: yo soy la vid. Fíjese bien, dice: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. A veces queremos llevarle al Señor nuestro Dios una familia bonita. A veces queremos llevarle al Señor no solamente una familia, un fruto bonito. Le hablamos a alguien, pero le hablamos a alguien y tiene un buen concepto de usted o un buen concepto de mí,
pero la persona no cambia, la persona no se transforma, la persona sigue igual, porque queremos hacerlo con nuestro propio esfuerzo. Entonces debemos de predicar no a nuestra persona, no a nuestra denominación, no a nuestra religión, sino a Cristo y a este crucificado por los pecados de la persona a la cual nosotros le estamos hablando. De esa manera estamos guardando la unidad con Cristo y el Señor Dios es el que va a hacer la obra. Por eso nos dice el versículo 5 de este capítulo 15 de Juan: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que no permanece en mí, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Usted o yo podemos ser muy buenas gentes. El apóstol Pablo dice: puedes regalar tu ropa, tus zapatos, puedes dar tu vida, puedes dar de comer a la gente, puedes agarrar el día de hoy y hacer 100 tortas y llevarlas a un hospital o a algún lugar o al parque y entregarlas. Eres muy buena persona. Pero si no tienes a Cristo en tu corazón, de ahí no pasa de ser buena persona. Entonces Dios quiere que tu deber como cristiano permanezcas en unidad con tu familia y con la iglesia. Hermanos, por eso el que me apure, el que me guste, el que me llene a mí de alegría, el convivir con ustedes, el estar en la iglesia, el estar en las cosas de Dios y estar en permanente comunión con nuestro Dios. Es la unidad que Dios busca. Si no estamos unidos, haremos nuestra propia familia, nuestro propio núcleo, pero dice el Señor: apartados de mí, nada podéis hacer. Siendo Jesús el Hijo de Dios, con todas las características y virtudes que pudiera tener, si Él se apartaba de Dios, no era nada. El Señor Jesús viene y nos lo enseña como un deber de usted, como un deber mío. Llevarme bien con la familia, llevarme bien con mis vecinos, eso es bueno, pero más importante, llevarme bien con Dios, estar en permanente comunión con Él. De esta manera, Dios nos va bendiciendo. Vamos a buscar ahí mismo en Juan, en el capítulo 10, el versículo 30, un poquito atrás. Juan 10, versículo 30. Y nos dice el Señor, les voy a leer desde el 28. Dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y el 30, y yo y el Padre, uno somos. Les decía, siendo Jesús con las características de Dios, siendo Él mismo Dios, Él no toma decisiones por sí mismo. Todo lo que Él hace, lo hace con el permiso y con la autoridad del Padre. De esta manera, las cosas funcionan. De esta manera, cuando usted le hace caso a Dios, cuando usted toma en cuenta a Dios, por eso partimos de Hebreos 3:1. En Hebreos 3:1 dice que consideres al sumo sacerdote, al apóstol de tu profesión. Todo lo que tú estás profesando en tu vida como cristiano, porque yo creo que no te da vergüenza ser cristiano, ¿sí? No te debe dar vergüenza, al contrario, una satisfacción. Dice Dios: levantad vuestras cabezas, el tiempo está cerca.
En otra palabra, otro término, dice erguíos. Pero fíjense, se va a erguir, se va tu cuerpo, tu rostro, vas a levantarlo. Pero tu rostro y tu cuerpo no va a ser producto del orgullo que tenemos. Va a ser producto del amor que Dios ha depositado en nosotros. Esa es la diferencia. Algunas personas, cuando andamos por ahí, por la vida, nos erguimos, nos levantamos, pero lo hacemos con orgullo. Y lo dice la gente, el hambre me tira, pero el orgullo me levanta. Pero con nosotros nos podrá tirar lo que sea, pero Dios nos va a levantar. Y dice que nos va a poner en un lugar especial. Entonces el Señor Jesús, la gente buscó tratarlo mal, buscó humillarle, buscaron encontrarle errores y jamás se los encontraron, porque Él siempre estuvo en una unidad con Dios. Por eso el versículo 30 dice el pasaje: yo y el Padre, uno somos. Hoy en día a veces pronunciamos algo y ponemos a alguien antes que nosotros. Y hasta hay un dicho por ahí. Pero cuando se pone el Señor Jesús, dice: yo y el Padre, uno somos. Hermano, usted y Dios, ¿cuántos son? Debemos de ser uno con Dios. Cuando lo vean caminando por ahí, le van a ver características a usted. Cuando preguntaba a Jesús por Él mismo, decía: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y la gente le respondía: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Cuando lo ven a usted por ahí, cuando me ven a mí, y le dicen: ¿y este quién es? Verdaderamente parece un cristiano, porque estás aplicando la profesión, el deber que Dios te ha encomendado, un llamamiento celestial para tu vida. Te está encomendando esta profesión: ser cristiano, ser santo, llamado a un llamado celestial. Y te está llamando el apóstol y sumo sacerdote de tu profesión, de lo que tú estás profesando, de lo que yo estoy profesando ser en la vida. Como pastor debemos de llevarlo a nuestra vida y practicarlo. Y practicarlo no por obligación, es un deber, no es una obligación. Los frutos, como nos dice en Juan 15, los frutos, y llevarás muchos frutos. Hermano, a veces es bien triste, les decía a las congregaciones, nosotros o cualquier otra, resulta que en el hermano, la hermana no hay convicción de ser cristiano. Se jacta de ser una buena persona, pero no un buen cristiano. Y un buen cristiano es el que está trayendo frutos para Dios, delante de Dios. Pero dice el Señor: si tú no estás en comunión con Él, nada podéis hacer. Serás una buena persona, seré una buena persona, pero no estoy trayendo frutos agradables al Señor. El Señor Jesús les hablaba de la voluntad, y con esto terminamos, hermano. Les hablaba de la voluntad, porque es importante ver la voluntad. A veces no estamos de acuerdo. Por ejemplo, para el aniversario, a lo mejor yo digo salsa verde y usted dice: no, yo me gusta la salsa roja. Y a lo mejor usted, al no estar de acuerdo, va a decir: bueno, entonces que se la coma él, yo no asisto, yo no voy. Pero veamos lo que Dios nos enseña hablando de voluntades. En el libro de Lucas, en el capítulo 22, versículo 42, Lucas 22, 42, el Señor Dios nos enseña en este pasaje algo bien hermoso. Lucas 22,
42. ¿Ya lo tienen? Ya está aquí. Dice el Señor, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor Jesús insiste en la unidad de usted y la mía. Habrá cosas en las que no estamos de acuerdo, y esto no es política, no estaremos de acuerdo. El Señor Jesús en su persona, humanamente, Él sentía, porque eran los últimos momentos que Él estaba pasando en una vida normal para Él, y está en comunión con Dios, y hablando con el Señor Dios, sigue practicando la unidad, aunque Él no estuviera de acuerdo. Hermanos, ¿usted está de acuerdo en que el servicio dure 3 horas? A lo mejor no. ¿Está de acuerdo en que dure media hora? A lo mejor no. Pero lo hacemos buscando la dirección de Dios y no la nuestra. Entonces el Señor Jesús, eran los últimos momentos, dice que Él estaba orando, las gotas de sudor que caían de su frente eran como gotas de sangre. Entonces le dice: Padre, Papá, si tú quieres que pase de mí esta copa, este sufrimiento, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, siempre respetando la voluntad de Dios, guardando la unidad con Dios, aunque las cosas no fueran como Él decía. Hermano, dentro de la iglesia, nosotros, habrá cosas que a veces no estamos de acuerdo, pero no porque sea doctrinal esto, sino cosas materiales. Pero vamos a guardarlas. La unidad es buena para usted, es buena para mí. Porque dice el Señor que ahí donde está la unidad, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces estamos hablando de algo precioso de Dios, no nuestro. Yo no les voy a dar nada. Trato de hacer algo, de orar a Dios, de buscar del Señor para compartirles. Pero si no es Dios, hermanos, yo no les puedo dar nada. Pero si viene Dios, hermanos, van a recibir mucho. Entonces, gracias a Dios tenemos la oportunidad de compartir este deber cristiano. El deber del cristiano es guardar la unidad, cualquiera que sea su congregación o su iglesia. Si busca de Dios, guarde la unidad. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poderles compartir esta palabra. Dios les bendiga.